Bueno, mis hermanos, muy buenas tardes. Una vez más le damos gracias a Dios por estar aquí en su casa. Realmente es una bendición poder tener este momento reunidos en su casa, estudiando su palabra y alimentándonos más de Él. Y como hemos venido estudiando la Confesión Bautista de Fe, hoy nos encontramos, seguimos estudiando el capítulo acerca de Cristo el mediador de entre Dios y los hombres. Recuerden que en el capítulo anterior habíamos visto cómo Dios establece un pacto, y en ese pacto tiene una característica, que el pacto es unilateral. ¿Y qué dijimos que significaba eso? Que el pacto es por Él, no es un acuerdo entre Dios y el hombre. Pautaron los puntos a cumplir, se dieron la mano y eso es lo que vamos a hacer. No, el pacto viene única y exclusivamente de Dios, y el cumplimiento de ese pacto viene también de Dios. Y yo estudiando, leyendo los comentarios del comentarista de la Confesión de Fe, ahora se me olvidó el nombre de este hermano. Él decía que era necesario que hubiera un sacrificio por el hecho de que si tan solo Dios fuera a salvar a uno, ese uno tenía que ser cubierto por la sangre de Cristo. No había otra manera que pudiera Dios perdonar el pecado sin que hubiera derramamiento de sangre. No hubo manera, sino Él estuviera negándose a sí mismo. Y es como dice el autor del libro en la carta a los Hebreos, que sin sangre no hay remisión de pecados. O sea, tenía que haber un sacrificio. Pero ya habíamos visto en la clase pasada que ese mediador tenía que cumplir dos características en su humanidad, que tenía que ser totalmente Dios, o sea, totalmente santo, pero a la vez tenía que experimentar muerte, o sea, que tenía que ser, ¿qué? Hombre. Tenía que ser hombre. Y vimos varios textos donde hablábamos de la humanidad de Cristo. Cristo sufrió dolor, Cristo sufrió hambre, se entristeció. Tenemos el texto más corto de la palabra de Dios donde dice que Jesús lloró, o sea, experimentó tristeza, y son limitantes propias de una naturaleza humana. En el capítulo pasado estuvimos viendo la característica del sacrificio y vimos que el sacrificio tenía que ser primeramente, decíamos en el capítulo 5, dice que tenía que ser una perfecta obediencia. Si no, si hubiera pecado en Cristo, ese sacrificio simplemente era para pagar por sus pecados, no por los pecados de su pueblo. Tenía que ser también de una manera, perfecta, de una manera que satisfaciera la ira de Dios y que de esa manera poder ser completa. O sea, no es solamente que tenía que ser una obediencia perfecta, sino que tenía que ser suficiente, y tercero, tenía que aplacar la ira de Dios, porque había un motivo. El sacrificio era para que el hombre se reconciliara con Dios. Entonces, a través de ese sacrificio perfecto, suficiente, Dios, su Hijo, nos reconcilió con el Padre. Y vimos un texto muy, muy llamativo, que es el texto donde Dios dice que Él estaba en Cristo reconciliando a su pueblo. Y eso nos llama mucho la atención, porque no quiere decir que Él estaba con Cristo, sino que Dios estaba en Cristo reconciliando a su pueblo. Bueno, hoy veremos un capítulo que realmente nos llama mucho la atención,
y lo he titulado a grosso modo como la sangre, el poder retroactivo de la sangre de Cristo. Y los autores de la Confesión de Fe empiezan diciendo de la siguiente manera: aunque el precio de la redención no fue pagado por Cristo actualmente hasta después de su encarnación, aún así la virtud, la eficacia y el beneficio de esta fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas sucesivamente, desde el principio del mundo, en y mediante aquellas promesas, tipos y sacrificios de los cuales él fue revelado y señalado como la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y resalta primeramente lo que hablan los autores de la Confesión de Fe, y es que Cristo, la encarnación de Cristo fue la que vino a sellar el pago de la justificación de los pecados de los antiguos de antes del pacto, de los del pacto. O sea, ellos eran salvos, y vamos a estar viendo varios textos que hablan de eso, pero se consumó la salvación, la justificación de ellos por el sacrificio de Cristo. O sea, que por eso los autores de la Confesión de Fe hablan de una retroactividad del poder de la sangre de Cristo, que fue anunciado en aquellos momentos. Y vamos a buscar Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. ¿Y algún hermano que lo tenga? Yo lo tengo. Sí, hermano. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Exactamente. ¿Qué está queriendo decir los autores de o sea, la palabra de Dios ahí? Que cuando Cristo vino, Dios envió a su Hijo, porque de ese medio de su sacrificio Él salvará no solo a los presentes, sino también a los elegidos desde el principio que estaban bajo la ley. O sea, esa comunicación de su sacrificio, aunque estamos hablando de unos 4,000 años desde la fundación del mundo, ese sacrificio fue comunicado a esos santos, pero completado en la cruz del Calvario. Y eso quiere decir de que aún los antiguos no se salvaron por guardar la ley, sino fue por la pura gracia de Dios. Fue por esa misma gracia que actuó en nosotros, pero que retroactivamente fue comunicada a los santos. Y vamos a ver, podemos ver varios ejemplos. Tenemos los clásicos ejemplos de estos hombres del Antiguo Testamento, como son Abraham, Moisés y David. Y si nosotros estudiamos su vida rápidamente, vemos que Abraham no guardó la ley. Abraham pecó cuando mintió con Sara. Moisés también pecó cuando se airó con el pueblo. David adulteró, asesinó. Pero sin embargo, estos hombres llamados justos, fue completada la justificación en la cruz del Calvario. Y estamos hablando que todos estos personajes vivieron aproximadamente 4,000 años antes de que Cristo viniera. Entonces, y vamos a tomar, bueno, ¿qué fue cómo Dios hizo para salvar a estas personas, mantenerlas en su justa, aunque ellos merecían la justa condenación, pero vamos a ver cómo Dios aplacó su ira con ellos
para que de esa manera en la cruz del Calvario pagara aún por la culpa de Abraham, Abraham, Moisés y David. Por ejemplo, hermano, estoy poniendo esos 3 ejemplos que son los más llamados en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar Romanos capítulo 3, versículo 25. Capítulo 3, versículo 25. Si alguien que lo quiera leer. Ah, ok. Ajá. ¿Ya? ¿Sí? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bien, y esto es un texto bastante controversial, porque ¿qué fue lo que hizo Dios para que estos pecadores en el Antiguo Testamento alcanzaran salvación en Cristo? Dice, Dios pasando por alto los pecados pasados. Y es que para que estos santos del Antiguo Testamento pudieran ser confirmados justos y salvados, Dios pasó por alto sus pecados, pero eso no quiere decir que Dios se olvidó de esos pecados, sino que los cargó en Cristo, en el sacrificio de Cristo. Por eso cada día más toma más relevancia el sacrificio que Cristo tuvo que hacer en la cruz. Cristo tenía que morir irremediablemente para poder cubrir las faltas y completar. Por eso que Cristo en la cruz del Calvario, Él dijo la frase consumado es, porque no solamente estaba a partir de ahí salvando, sino que en su muerte iba a ser comunicada la justicia de Dios sobre los elegidos desde antes de la fundación, antes del nuevo pacto. O sea, los que estaban guardados bajo la ley. Y entonces, esa es la poderosa sangre de nuestro Salvador, que aún pudo Él ser aplicada su santidad, la calma de la ira de Dios fue suficiente que en la cruz del Calvario fuera también comunicada en todo el Antiguo Testamento y aún así también para los próximos que también van a ser llamados por la predicación del Evangelio. Entonces los autores de la Confesión de Fe siguen diciendo de esta manera, dice, aunque el precio de la redención no fue pagado por Cristo actualmente hasta después de su encarnación. Y es que por eso es que Cristo, por eso es que tenía que morir en total santidad, pero a través tenía que morir, hacerlo de una manera con una naturaleza humana para poder experimentar muerte. Dice los autores de la Confesión de Fe, aún así, la virtud, la eficacia y el beneficio de esta fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas sucesivamente desde el principio del mundo. Y esto es muy importante, y es que aunque Cristo no había llegado a la cruz en ese momento, dice que la virtud de ese sacrificio se le fue comunicado a estas personas. ¿Y qué cosa era la virtud? La eficacia y el beneficio. Bueno, la virtud de ser llamados, de ser rescatados, de ser llamados pueblo de Dios. La eficacia de que fuimos totalmente perdonados por la sangre de Cristo. Y la virtud, o sea, y el beneficio de nuevamente ser adoptados hijos suyos, y como beneficio de ser hijos de Dios, nuestras oraciones son respondidas, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, nuestro Dios nos responde, nos protege y muchas otras, o sea, beneficios de
este sacrificio y de esta comunicación hacia los santos del Antiguo Testamento. Y vamos a buscar otros pasajes. Y es que vemos que Dios pasó por alto los pecados pasados de estos hombres. Ellos se merecían el castigo eterno, pero Dios les comunicó los beneficios de la sangre de Cristo a estos varones elegidos. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Vamos a ver cómo Cristo fue inmolado desde el principio del mundo, pero fue consumado en la encarnación de Cristo. Y ese es un texto bien importante. Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y fíjense ese detalle. Dice, y la adoraron, capítulo 13, versículo 8. Y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Pregunta, ¿Cristo fue crucificado antes de la fundación del mundo? No, pero sin embargo, en el decreto de Dios, ya Dios había determinado que Cristo iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Aún no se había fundado el mundo y ya Dios había planeado todo el hilo de la historia. Eso es algo realmente tan impactante, hermano, porque estamos viendo que la salvación no depende de nuestra obra, depende única y exclusivamente de un plan redentor que determinaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de la fundación del mundo. Y aplicado a lo largo de la historia a través de pacto, pero consumado en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso. Si hoy estamos disfrutando y vemos que nuestra fe, nuestras oraciones, nuestra fe fortalecida y nuestras oraciones respondidas es por el sacrificio planeado desde antes de la fundación del mundo y consumado en la cruz del Calvario. Por eso es que en Juan decía que aún el más pequeño en este presente siglo bajo la gracia va a ser mucho mayor que Juan. Y es precisamente por eso que nosotros ya estamos revestidos, nosotros se ha sido consumada por gracia nuestra justificación, nuestra salvación. Ellos tenían que esperar por este sacrificio. Ya nosotros automáticamente disfrutamos de ese beneficio. El beneficio de que por gracia somos salvos. El beneficio de que nosotros no guardamos la ley. De hecho, nadie la pudo guardar. Solo Cristo. Porque la ley lo que venía era a mostrarnos lo pecadores que somos. Desde la ley número 1. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. ¿Quién hace eso? Solo Cristo. Solo Cristo. Y entonces, si seguimos leyendo, lo que hacía la ley era ¿qué? Condenarnos. Esa era la realidad, porque esa era la regla realmente. Si nosotros fuéramos a medir nuestra obediencia, no podemos medirla ni con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob, ni con David, ni con Daniel. Tenemos que medirla con Cristo. Y en Cristo todos fallamos, pero Cristo no falla. Y por eso es que Cristo cumple completamente la ley y por ese sacrificio Cristo imputa en nosotros su justicia y amputa nuestros pecados. O sea, Él los pone dentro, nos reviste de su justicia, pero nos perdona y nos quita la culpa de nuestros pecados. Por eso es que somos delante del Padre llamados justos,
somos considerados justos por la sangre de Cristo, no por nuestra obra. Y eso es importante, hermano, que lo entendamos, porque eso nos da una mayor expectación de lo que nosotros recibimos por gracia. No de que nosotros, porque nosotros aceptamos a Cristo y el Señor estamos chavos. No estamos chavos. Nosotros no hicimos absolutamente nada. De hecho, no podíamos. El ser humano en el Edén no se enfermó del pecado, no se lastimó del pecado. El hombre murió por el pecado. Y la palabra muerte es separación total de Dios. De hecho, Dios no podía tolerar el pecado y lo que hizo fue que los revistió ¿con qué? En el Edén. ¿Qué pasó? Ellos se vistieron con hojas de higuera, pero Cristo los vistió ¿con qué? Con pieles. Ahí apareció el primer sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. El Señor tuvo que matar un animal y por medio de esa sangre cubrir la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva. Fuimos cubiertos con pieles y pieles ajenas. Cristo no nos mató a nosotros. Cristo mató a un animal. Y eso venía al contraste del sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, mirándolo de esta manera, por eso es que los autores de la Confesión de Fe hablan del carácter retroactivo del poder de la sangre de Cristo, que fue comunicado a los antiguos, pero también que le fue comunicado la virtud, la eficacia y el beneficio de que en épocas anteriores Cristo ha revelado. Ahora, esto viene al contraste de que Él le ha comunicado esto mediante aquellas promesas, tipos y sacrificios en los cuales Él fue revelado y señalado como la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente. Vamos a buscar Hebreos capítulo 13, versículo 8, y es que, ¿sí? Léalo, hermano, por favor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Exacto, y es que ese es el texto que apoya esta declaración que van a hacer los autores de la Confesión de Fe, cuando dice, y como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese es el carácter también el carácter salvador que trae el sacrificio de Cristo. Cristo es veraz ¿desde dónde? Desde ayer, hoy y por los siglos. La eficacia en la cruz no solamente fue aplicada en el momento de su crucifixión, sino que fue comunicada desde antes de la fundación del mundo, pero consumada en la cruz del Calvario. Y aunque este texto, este párrafo realmente es corto porque viene dando la misma información, creo que vamos a pasar lo que es al 8.7. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Que la sangre de Cristo no solamente, perdonó desde el momento en que fue a la cruz, pero fue comunicada a los santos del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver en el 8.7, vamos a ver cómo ambas naturalezas de nuestro mediador, siendo él Dios y hombre, no se contraponen una con otra, sino que ambas hacen función de mediador, y era una herramienta que realmente Cristo tenía que tener. Si Cristo fuera totalmente Dios, no experimentara muerte. Si Cristo fuera totalmente hombre, no experimentara una obediencia total. De hecho, esa santidad que lo marca por ser Dios y esa humanidad es que lo hacen el perfecto mediador. Y dicen los autores de la Confesión de Fe, Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas
haciendo por medio de cada naturaleza aquello que es propio de cada una de estas. Sin embargo, por causa de la unidad de la persona, a veces aquello que es propio de una naturaleza se atribuye en la Escritura a la persona denominada por la otra naturaleza. ¿Y qué están queriendo decir los autores de la confesión de fe? Bueno, es que en la obra de mediación tienen que actuar ambas naturalezas. ¿Por qué? Porque con una muestra la santidad del sacrificio y con la otra la herramienta por el cual puede llevar a cabo el sacrificio. Primera es de Dios, marcando toda santidad, toda obediencia, y con la naturaleza humana, Él satisfaría la ira total de Dios, con dolor, con un sacrificio, y no es solamente porque Él sea el Hijo de Dios, iba a ser menos. De hecho, vimos que cuando estudiamos en las clases acerca del sacrificio de Cristo, vemos que parte de la propiciación por nuestros pecados es que Cristo padecería, o sea, sería molido por nuestros pecados. Y habíamos estudiado anteriormente de que si un imperio en esa época sabía cómo infringir dolor a alguien, era el Imperio Romano. De hecho, mucha gente criticó la película de Mel Gibson cuando sacó la versión de La Pasión de Cristo, y es que mucha gente decía que eso era muy sanguinario, que Cristo no hubiera aparecido tanto. Primero, que no estaba hablando de la vida de Cristo, estaba hablando de la parte más apasionada que vivió Cristo, y fue su momento de la crucifixión. Y segundo, eso era precisamente lo que merecía nuestros pecados. En Cristo podemos ver literalmente la ira de Dios y lo que causa en Dios nuestros y cada uno de los pecados. Hermanos, Dios no negocia con el pecado. Aunque los haya pasado por alto en el Antiguo Testamento para salvar a aquellos elegidos desde antes de la fundación del mundo, pero en Cristo fue aplicada también la total y completa justicia de Dios. Tenía Cristo que morir para cubrir cada uno de nuestros pecados. Entonces, en esta obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas. Y vamos a buscar Juan capítulo 3, versículo 13. ¿Sí, hermana? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Exacto. Entonces, ahí vemos que como ambas naturalezas, y es lo que decían los autores de la confesión de fe, que en ocasiones a veces lo que es propio de una naturaleza se atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y esa frase, el Hijo del Hombre, muchas veces la gente piensa o pueden tener ciertas malas interpretaciones. Y es que cuando la palabra de Dios se refiere al Hijo del Hombre, es a la naturaleza humana de Cristo. Aunque vemos cómo Él descendió del cielo, o sea, siendo Dios, vemos también cómo en Él habitaba 100% la naturaleza humana. Y vemos como dice el texto, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y esto es importante, hermano. No es que, porque hay veces falsas doctrinas o falsos entendimientos que ponen a Cristo como que, no, Él es santo, Él es Dios, pero en ocasiones tomaba forma humana. No, eso es una herejía. En Él habitaron, y mucha gente decía, bueno, si murió, entonces no era Dios, porque Dios no puede morir.
Esa es otra herejía. Y el tema es que por eso en él habitan las dos naturalezas instantáneamente. Cohabitan esas dos naturalezas. Él no deja una para hacer otra. No, en él habitaron las dos. De hecho, cuando vemos en la tentación en el desierto, ¿quién podía poner una autoridad a Satanás de tal manera que pudiera decir, Satanás, aléjate de mí porque escrito está, a tu Dios obedecerás, y dice, a tu Dios no tentarás y a él obedecerás? Y Cristo estaba en forma de espiritual o en forma carnal. En forma carnal. Entonces ahí vemos cómo aún estando ambas naturalezas, no menospreció la otra, sino vemos cómo aún en forma de hombre, pero seguía siendo Dios. De hecho, ¿cuál era lo que más le molestaba a los escribas y fariseos? Cuando él hacía los milagros o cuando él en forma de hombre decía, levántate que tus pecados te son perdonados. ¿Y qué decían los fariseos? ¿Quién es este que puede perdonar pecados? ¿Es que acaso este no es el hijo carpintero? Porque cohabitaban las dos naturalezas. Eres el único bajo el cielo, como dice el pastor, el apóstol Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. ¿Y cómo podemos ser salvos si no tenemos quien perdone nuestros pecados? Él es el único que puede perdonar pecados siendo hombre, porque es 100% Dios al mismo tiempo. Entonces, ambas naturalezas vemos que no se desprenden una de la otra, no pierden comunicación una con otra. No, en Cristo cohabitaron ambas naturalezas, 100% hombre y 100% Dios. Vamos a buscar también el texto Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, versículo 28. ¿Sí? ¿Sí o no? No, léelo tú. Ok, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y este texto vamos a tener que leerlo desde más adelante. Dice el versículo 25, dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, versículo 26, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y el versículo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, el mismo Cristo, estamos viendo que en este texto se le adjudica ambas naturalezas, sigue causando, de hecho, el mismo impacto a escribas, a fariseos. ¿Por qué? Porque seguía él en ambas naturalezas mostrando el poder de Dios siendo hombre. Dice, en la misma iglesia dice que él ganó por su propia sangre y sin embargo él manda a apacentar su iglesia. Y hermano, y es que realmente es digno de alabanza tener a un Salvador como el que tenemos, que él dice que se despojó de toda deidad para no tomar ventaja de esa deidad en el sacrificio,
tanto en la tentación, pero eso no quiere decir de que Cristo dejó de ser Dios. Simplemente que ambas naturalezas eran necesarias para que pudiera aplacar la ira de Dios. No podía ser totalmente hombre. Tenía que experimentar dolor, pero era en una naturaleza divina para que cumpliera totalmente la ley. Por eso no podía haber otro mediador. La sangre de los machos cabríos simplemente aplacaba momentáneamente la culpa del pecado, pero para que por un sacrificio pudiera ser rescatado o confirmada la salvación de los del Antiguo Testamento, como los de los que van a estar bajo la gracia, tenía que ser santo, 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 pero a la vez todo hombre. O sea, no hay otra forma de que la ira de Dios fuera aplacada por otra persona que no fuera 100% Dios y 100% hombre. Comentarios, dudas. Hasta aquí hemos visto estos dos párrafos realmente que son muy claros. Los autores de la confesión de fe son claros a la hora de exponer la idea de este mediador, y vemos cómo el poder de Cristo, el poder de la sangre de Cristo, no solamente cubre los pecados venideros, no solamente cubre los pecados presentes, sino aún desde antes de la fundación del mundo, Dios había determinado que Cristo iba a morir, y en un punto de la historia fuimos no solamente alcanzados nosotros por la gracia de Dios, sino todos aquellos que confiaron en Él. Y como muestra también de la característica principal que comprendía un correcto mediador de este tipo de pacto, vemos cómo ambas naturalezas no se divorciaron, sino que cohabitaron juntamente. Cristo es Dios y Cristo es también hombre. Por eso los autores, si vemos en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, vemos cómo él es que por el hecho de poder tener a un mediador como el que tenemos, es que podemos acercarnos confiadamente. Vamos a buscarlo, creo que es Hebreos capítulo 9. Dice, sino que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros. ¿Por qué? Porque él en su naturaleza humana, él experimentó totalmente la muerte. Hebreos 9, creo que es versículo 20. Dice, acerquémonos pues confiadamente, por haber denunciado a Moisés, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Además, pues es necesario que la figura también fue Cristo, de manera que... Hebreos 4, 16. Jesús es gran sacerdote, exactamente. Y dice, acerquémonos pues confiadamente tú. Hebreos 4, 6, versículo 6. Otra vez. Sí, pero bueno, la idea creo que la viene dando en el versículo 16. Y vamos a leer a partir del 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, primeramente, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, su naturaleza totalmente humana, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, no podemos alcanzar esta gracia y esta misericordia si el Hijo de Dios no hubiera descendido del cielo, hubiera habitado 100% humano y hubiera muerto, experimentar una muerte en la cruz. Pero mucho menos si
si lo hubieran hallado pecado en Cristo, Cristo no hubiera resucitado el tercer día, como muestra y sello de la garantía de que su muerte satisfizo la ira de Dios y que por él, así como él fue resucitado, también resucitarán todos aquellos que creen en su nombre. Bueno, mis hermanos, hasta aquí, por la gracia de Dios, pudimos ver entonces el párrafo 6 y el 7. Si tienen alguna duda, comentario, ¿sí, hermano? Entonces, lo que entendemos es que Cristo no podía haber muerto como un bebé recién nacido. Tenía que antes cumplir con toda la ley de Dios. Exactamente. Vivir una vida perfecta. Exactamente. Esa es la justicia de Cristo, la que se le otorga al pecador. Ujú. Como nuestros pecados fueron puestos en él. Exacto. Tiene que primero cumplir con la ley de Dios, cumplir, satisfacer a Dios, en total obediencia a la ley, y esa es la justicia que se le otorga al pecador. Exacto. De hecho, en clases anteriores hemos estudiado que Cristo viene siendo la segunda cabeza federal. La primera fue Adán. De hecho, Adán es la representación de toda la raza humana, en la cual por el pecado de Adán, dice, por la caída, por el pecado de uno, todos fuimos constituidos injustos, pero por el sacrificio de uno, los muchos fueron constituidos justos. Entonces, ahí vemos la cabeza federal de Adán siendo la primera cabeza federal. Él sumió toda la raza humana en pecado, pero por la obediencia perfecta y el sacrificio de Cristo como segunda cabeza federal, Él perdona los pecados de su pueblo. O sea, no necesita estar Cristo muriendo. No, en una sola muerte, Él asumió el pecado de todos los suyos y Cristo imputa en los suyos la justicia de Cristo. Por eso es que nosotros podemos hoy venir ampliamente ante el trono de gracia. Ya nosotros tenemos amplia entrada no solamente hasta el lugar santo, sino hasta el lugar santísimo, que era solamente lo que los sacerdotes, el sumo sacerdote, una vez al año podía llegar. No, ya nosotros, por medio de la sangre de Cristo, por haber sido amputada la culpabilidad de nuestro pecado e imputada la justicia de Cristo, tenemos amplia y generosa entrada directamente a Dios. Tenemos un mediador único. Ya no necesitamos hacer más sacrificios. Ya fue uno que satisfizo totalmente la justicia, la ira de Dios. Exactamente. De hecho, el juicio va a ser por obra. Pero por eso es que Cristo dice que nosotros hagamos las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No son obras que nosotros vamos a hacer voluntariamente, sino son obras de obediencia de la justicia de Dios. Bueno, hermano, vamos a terminar de esta manera en oración. Señor, te damos gracias, Padre, por esta bendición, por cada día poder experimentar y estudiar, Señor, de estos grandes hombres que tú usaste para traer más luz y entendimiento de la obra maravillosa que tú hiciste en la cruz del Calvario, de la cual, Señor, a ti te plugo salvarnos. Oh Dios, tú podías haber hecho todas las cosas nuevas en un instante, pero tú mostraste tu gracia para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, tú moriste por nosotros, Señor. Oh Padre, gracias por todo y por cada uno de mis hermanos que están escuchando esto. Permite que sea de gran provecho a nuestras almas y un fortalecimiento espiritual, que nuestra fe cada día se ancle más en la persona de tu Hijo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Bueno, hermano, de esta manera estamos despedidos.